Vamos a resolver un par de ejemplos del apartado 5, cantidad de sustancia. Antes de empezar, voy a recordaros la fórmula que hemos aprendido para calcular la cantidad de sustancia, N. N, por tanto, es la cantidad de sustancia y se mide en mol, acordaos. M minúscula es la masa en gramos y la M mayúscula es la masa molar que se mide en gramos por mol. Como regla mnemotécnica para acordaros de esta fórmula y poder despejar, os recuerdo el truco del triangulito. En el triangulito lo dividimos por la mitad y la parte de abajo la volvemos a dividir por la mitad y colocamos las letras de cada cosa tal como está en este dibujo, N, M y M mayúscula. De tal forma que para despejar la magnitud que nos interese, tapamos la que queremos, la que nos están pidiendo en cada caso y el triángulo nos dará la fórmula a utilizar. Lo veremos con el ejemplo. Bien, leemos el enunciado. De entre las siguientes sustancias, 0,25 mol de tetracloruro de carbono, nos dan la fórmula, 5 mol de agua y 1 mol de ácido sulfúrico, ¿cuál tiene mayor masa? Nos están preguntando por la masa y también nos dan como datos todas las masas atómicas de los elementos que intervienen. Pues bien, si nos están preguntando por la masa, en el triangulito taparemos la masa. Y al tapar la masa, nos queda la fórmula, masa igual a N por M mayúscula. Será esa la fórmula que utilicemos. La masa será igual a N, cantidad de sustancia, por M mayúscula, masa molar. En el enunciado nos están dando la N, la cantidad de sustancia en mol de cada una de esas sustancias, pero no tenemos las masas molares. Vamos a tener que calcularla. Para ello tenemos los datos de masas atómicas. Empezamos. Para el tetracloruro de carbono, la masa molar será la masa del carbono, que son 12, más la masa del cloro, que son 35,5. Pero atención, tenemos 4 átomos de cloro en la molécula de tetracloruro de carbono. Por tanto, multiplico por 4. Hago esa operación en la calculadora y me sale 154 gramos por mol. Esta será la masa molar del tetracloruro de carbono. Vamos a continuación con el agua. La masa molar del agua será la masa atómica del hidrógeno, que es 1, por 2, ya que hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula, más 16 del oxígeno. Y el resultado son 18 gramos por mol para el agua. Y continuamos con el ácido sulfúrico, H2SO4. La masa molar será 1 del hidrógeno por 2 átomos de hidrógeno que hay en la fórmula, más 32 del azufre, más 16 del oxígeno, por 4 átomos de oxígeno que hay en la fórmula. Y esto sale 98 gramos por mol. Bien, ya tenemos las masas molares y tenemos los moles que nos los da el enunciado. Por tanto, podemos calcular la masa de cada uno. La masa del tetracloruro de carbono será 0,25 mol, que me dice el enunciado, por 154 gramos por mol que hemos calculado antes. Lo hacemos en la calculadora y sale 38,5 gramos de tetracloruro de carbono. Repetimos con el agua. La masa de agua será 5 moles que tenemos de agua
por 18 gramos por mol, en la calculadora sale 90 gramos de agua, H2O. Y por último, el ácido sulfúrico. La masa será 1 mol de ácido sulfúrico, que nos dice el enunciado, por 98 gramos por mol que hemos calculado nosotros. Y estos son 18 gramos de ácido sulfúrico. Por tanto, podemos contestar a la pregunta. Solución. Solución. Tiene mayor masa el ácido sulfúrico, ya que tenemos 98 gramos de ácido sulfúrico, 90 gramos de agua y 38,5 de tetracloruro de carbono. Y así habríamos terminado el primero de los ejercicios. Vamos a hacer un segundo ejemplo un poco más complicado. Vamos a poner aquí el enunciado y voy a borrar todo lo que nos sobra. Un segundo. Bien. Lo leemos y tratamos de responder a las preguntas. Nos dice, la molécula de diclorometano tiene la siguiente fórmula, CH2Cl2. Nos dan los datos de masas atómicas para responder a las siguientes cuestiones. Cantidad de sustancia en 127,5 gramos en el apartado A. Después leeremos los demás apartados. Comenzamos. Nos están dando las masas atómicas y nos piden la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es precisamente N. Por tanto, ya tenemos la fórmula que vamos a aplicar. Masa dividido entre masa molar. Pero no tenemos la masa molar, hay que calcularla. Para ello, lo vamos a calcular aquí, aplicando lo mismo que hemos hecho antes. La masa molar para el diclorometano será la masa de un átomo de carbono, que son 12, más el átomo de hidrógeno, que es 1, pero hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula, por tanto multiplico por 2, más el cloro, que son 35,5, pero tenemos 2 átomos de cloro en la fórmula, por tanto multiplico por 2. Y esto resulta 85 gramos por mol. Esta será la masa molar del diclorometano. Podemos entonces dar respuesta al apartado A. En el apartado A nos dicen que tenemos 127,5 gramos de diclorometano, es decir, la masa son 127,5 gramos. Y ya tenemos la masa molar que la habíamos calculado antes, 85 gramos por mol. Por tanto, la cantidad de sustancia, que nos la da la letra N, será la masa, 127,5, dividido entre la masa molar, 85 gramos por mol. Y esto resulta 1,5 mol de diclorometano. Esta sería la respuesta a la pregunta A. Tenemos 1,5 mol de diclorometano. Vamos al apartado B. Nos dicen en el apartado B que determinemos los moles de carbono, hidrógeno y cloro que hay en esa cantidad, 127,5 gramos. Tenemos que pensar un poco en la información que nos da la fórmula química. La fórmula química es CH2Cl2. Esto significa que una molécula de diclorometano tiene un átomo de carbono, 2 átomos
de hidrógeno, ya que tiene un subíndice 2 en la fórmula química, y 2 átomos de cloro. Si en una molécula tenemos esos átomos de cada elemento, o de cada átomo, o de cada tipo de átomos, en un mol, que es un número determinado de moléculas, tendremos, en un mol de diclorometano, tendremos un mol también de carbono, 2 moles de hidrógeno y 2 moles de cloro. Pues bien, simplemente tendríamos que hacer una regla de 3 o una proporción. Si en vez de un mol tengo 1,5 mol de diclorometano, tendremos la misma cantidad, 1,5 mol de carbono, tendremos el doble de moles de hidrógeno, es decir, 1,5 por 2, 3 mol de hidrógeno, y tendremos también el doble de cloro, 3 mol de cloro. Y esta sería nuestra respuesta para el apartado B. ¿Cuántos moles tenemos de cada tipo de átomo o de cada elemento en esa cantidad de diclorometano? En 127 gramos. Pues en 127,5 gramos de diclorometano tenemos 1,5 mol de carbono, 3 mol de hidrógeno y 3 mol de cloro. Vamos ahora al apartado C. En el apartado C nos preguntan que indiquemos el número de moléculas que hay en 127,5 gramos y tenemos como dato el número de Avogadro. Lo que vamos a hacer es una regla de 3. Recordad que el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, es el número de partículas, ya sean átomos, moléculas o iones, que hay en un mol de una sustancia o de cualquier cosa realmente. Por tanto, podemos decir que si un mol de diclorometano tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, 1,5 moles, que es lo que realmente tenemos, de diclorometano, tendrá X moléculas. Este es el apartado, como hemos dicho, C. Tenemos una regla de 3, recordad que se resuelve multiplicando en cruz y dividiendo por el que está enfrente de la X. Por tanto, será 1,5 por 6,022 por 10 a la 23 dividido entre 1. Y esto nos sale, lo hacemos en la calculadora, nos sale 9,033 por 10 a la 23 moléculas de diclorometano. Y esa sería la solución del apartado C.